Bueno, empezamos entonces, queridos hermanos. Hermano Roberto, como es tradición, ¿podría usted orar para empezar, por favor? Ya, hermanos. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Padre amado, por este tiempo que tú nos permites reunirnos, Padre amado, para aprender tu palabra. Dispón nuestro corazón, Padre bendito, y te pedimos que los demás hermanos ya puedan conectarse. Seguramente ya están llegando a su casa o algún problema han tenido, pero te pido que tú los guíes para reunirnos, Padre bendito, ¿no? Te agradecemos, Padre amado, porque nos permites estudiar y aprender tu palabra. Y también, Padre amado, te damos gracias por la disposición del hermano Fernando para enseñarnos, ¿no? Para tomar de su tiempo, Padre amado, y bendecirnos con estas enseñanzas, Padre amado. Ponemos todo en tus manos, Padre bendito, y a ti nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Disculpen esas llamaditas, voy a poner en silencio el celular. Bien, hermanos. Hermano, buenas tardes. Hola, hermana Lucy, ¿cómo está? Quería empezar haciendo un pequeño comentario respecto a las cosas que estuvimos hablando la semana pasada, que eran temas un poquito especiales, ¿no? En primer lugar, respecto a lo que vimos de por qué ocurren a veces tragedias, por qué Dios permite tragedias. Y solamente quería volver a enfatizar que estas razones son para nosotros. No se las podemos dar a una persona que está en pleno duelo, que acaba de perder a su pariente, porque no las va a entender las razones. No va a entender si le decimos, mira, vivimos en el mundo hay dolor, en el mundo hay aflicción, el mundo es así, y somos cristianos, pero estamos en el mundo. La persona no nos va a entender, va a decir, pero Dios lo pudo haber salvado, pero Dios me pudo haber evitado esta tragedia, pero Dios pudo hacer algo, ¿por qué Dios no lo hizo? En ese momento no es el momento de ponerse a razonar, pero sí es bueno que nosotros razonemos, porque como les decía, ¿no? Ese torbellino de dolor, de sentimientos encontrados nos puede contagiar a nosotros, y nosotros como consejeros podemos ser afectados por ese dolor. Existen varios testimonios de cristianos que han perdido la fe al ver tragedias. Me acuerdo mucho una historia de un hombre que perdió la fe en una guerra, en la Primera Guerra Mundial. Él vio unas mutilaciones que sufrió un soldado, y él dijo, ¿cómo es posible que Dios permita esto? Si Dios existe, no permitiría esto. Y él, en ese momento, él pierde la fe. Entonces, el dolor ajeno puede muchas veces llevarnos, el enemigo nos lleva a pensar barbaridades, nos lleva a culpar a Dios de todo lo que sucede. Y ese es un problema. Entonces, cuando yo les daba estos argumentos, ¿no? Que vimos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos el caso de Ezequías? Bueno, todo lo pueden revisar en el video anterior que ustedes tienen el enlace si desean, para no repetir. Todas esas razones las vimos para nosotros, para que nos ayuden a mantener la serenidad, a mantener la cordura espiritual ante tragedias que podemos ver, en las cuales podemos estar como testigos, ¿no? Estar viendo el sufrimiento de las personas. Nosotros como cristianos tenemos que mantener la fe en medio de todas las dificultades, en medio de todas las cosas que pasan. Y como consejeros más todavía, porque no estamos directamente afectados. Lo peor que podría pasar, como yo les decía, ¿no? Era que el aconsejado se está ahogando y nosotros, en lugar de sacarlo, el aconsejado nos jala y nosotros también nos ahogamos, ¿no? Y hay que recordar que hay un enemigo que nos está empujando para eso. Por otro lado, todos los temas psicológicos que vimos, ese videíto que les pedí que vieran de la madre narcisista, están orientados más que nada a que nos demos cuenta la complejidad que puede haber en algunos temas, ¿no? Y que nos demos cuenta que siempre hay un punto en el cual los conocimientos psicológicos ayudan, porque permiten ver mejor lo que un cuadro, ¿no? Y nos dan cierta seguridad de algunos diagnósticos. Yo conozco una persona, la he conocido muchos años, y esta persona tiene características extrañas, ¿no? Entonces, yo siempre comentaba, ¿no? Y decía,
esta persona es como que para él el mundo es un teatro y él es como el director de la obra, que él va manipulando a cada personaje para que cada uno haga lo que él quiere. Bueno, tendría que explicarles mucho del caso para que ustedes comprendieran. Conforme pasaron los años, varias personas que también conocen a esta persona se fueron dando cuenta de sus conductas extrañas, ¿no? Y decían, fulano es una persona muy mentirosa, fulano es una persona muy manipuladora, fulano es una persona capaz de fingir que está llorando, que está sufriendo, cuando en realidad no está sintiendo nada de eso. Entonces, cuando yo escuchaba estos comentarios, todo eso como que me fue dando más tranquilidad respecto a que lo que yo había visto era correcto. Hasta que un día, viendo, porque me gusta, soy bastante curioso, me gusta ver documentales, diferentes temas, ¿no? Ahora que hay en YouTube se puede encontrar varias cosas y hay contenidos que son de calidad. Encontré a un psiquiatra muy reconocido, el doctor Ares se escribe con H, se pronuncia Hare. El doctor Hare hablaba acerca de los psicópatas. Y yo me quedé estupefacto cuando escuché su descripción del psicópata, porque yo me di cuenta que encajaba perfectamente con esta persona y que efectivamente el psicópata, no nos referimos cuando hablamos de psicópata al asesino serial, al delincuente, ¿no? Aquel que mata sin piedad. Esos también son psicópatas. Pero hay otros psicópatas que se llaman psicópatas integrados. Se calcula que el 1% de la población es psicópata. Y es gente que no tiene, no sufre, o sea, para él los demás no son seres humanos, no siente su dolor, no siente su angustia, no siente su sufrimiento. El psicópata se dedica a manipular a los demás para lograr sus fines. Y yo me di cuenta que eso iba de la mano con lo que yo había visto, ¿no? Que esta persona manipulaba a los demás. Eso que yo decía que para él todos era como una obra de teatro en la cual él era el director y él manipulaba a los personajes para que hagan lo que él quería. Me di cuenta que iba de la mano, ¿no? Y me ayudó y me dio tranquilidad, ¿no? Porque me pudo permitir ver que algunas cosas que yo me había dado cuenta, pero que yo decía, pero de repente me estoy equivocando, pero de repente estoy pensando mal, eso fue como la confirmación final, ¿no? Porque me di cuenta, efectivamente, hay gente así, ¿no? Hay gente que tiene estas peculiaridades y es muy difícil que cambie este tipo de personas, ¿no? ¿En la Biblia se narra de este tipo de personas? Sí, sí se narra, ¿no? Porque la Biblia habla del perverso, la Biblia habla del necio, la Biblia habla del hombre malo, ¿no? Y hay pasajes donde nos habla de estas cosas, ¿no? Cuando vimos lo de la madre narcisista, la Biblia habla de la mujer necia que destruye su casa, ¿no? Entonces, la Biblia no usa términos psicológicos, pero sí nos muestra que existen personas que tienen este tipo de conductas, ¿no? Y en ese aspecto la psicología nos ayuda a entender, a comprender, pero no es imprescindible. Sin psicología, con Biblia, podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchísimo y podemos avanzar muchísimo y podemos darnos cuenta de algunos cuadros. Por ejemplo, la Biblia habla de aquel que se llama cristiano pero vive en pecado y nos advierte muy duramente con aquel que llamándose cristiano está viviendo en pecado, ¿no? Y nos dice, cuidado, ¿no? Con el tal neón comáis, dice la Biblia, ¿no? En algún pasaje, ¿no? Que no lo recuerdo ahorita, pero llega a decir eso, ¿no? Y yo lo empalmaba con ese psicópata que le gusta fingir, hacerse el bueno para lograr sus fines, pero en realidad no es lo que aparenta, ¿no? Entonces, todo esto yo me daba cuenta, todo está relacionado, ¿no? Lo que está en la palabra de Dios, con las enseñanzas correctas de la psicología, con el criterio que uno tiene, todo va de la mano, ¿no? Y yo mencionaba estas cosas simplemente para que podamos ver que la psicología puede ser un apoyo, pero no es algo básico tampoco. Y además, como les decía, la psicología tiene un problema, ¿no? La psicología encasilla a las personas, ¿no? La psicología dice, esto es así y punto. Por ejemplo, la psicología tiene una visión respecto a los esquizofrénicos, ¿no? Yo conozco un hermano esquizofrénico. Anoche estuve en su casa, lo fui a visitar.
Es un hermano en la fe. Él ya es mayor, debe de tener sus 63 años, 64. Y este hermano, siendo esquizofrénico, es una persona buena, es una persona correcta, es una persona honesta, no le hace daño a nadie, no insulta a nadie, no agrede a nadie, jamás ha cogido un arma, nada. ¿Por qué? Porque este hermano, a pesar de su esquizofrenia, él tiene el Espíritu Santo en sí. Él es una persona que lee la Biblia, él es una persona que le gusta ir a la iglesia. ¿Tiene conductas raras? Sí, tiene conductas raras. Si ustedes lo vieran, él anda con el pelo todo crecido, anda con una barba toda desaliñada, se viste de una manera extravagante. Eh, por ejemplo, él va como a 3 iglesias. Él va al movimiento misionero, va a una iglesia pentecostal, a veces visita una alianza cristiana, no la del INSE, otra. Y también va a una iglesia bautista que queda cerca a su casa. Él está entre las 4 que da vueltas, aunque más le gusta ir a una iglesia pentecostal nueva que ha encontrado. Pero ¿por qué él no es un esquizofrénico común y corriente? Porque el Espíritu Santo ha obrado en su corazón, porque él tiene profundos principios cristianos. Y la esquizofrenia, siendo una enfermedad terrible, en él no ha llevado a conductas violentas o a que sea una persona dañina o a que sea una persona promiscua sexualmente como se ven muchos esquizofrénicos. Él es una persona de bien y realmente cada vez que lo voy a ver es una conversación agradable. Bueno, yo lo voy a visitar porque, bueno, es correcto, ¿no? Aparte lo conozco muchos años, ¿no? Creo que es un deber de uno visitar a una persona así, ¿no? Tampoco es que lo visite a cada rato, lo visito cada 2 meses, ¿no? Pero siempre le digo, ¿no? Cualquier cosa avisa, ¿no? Pero es grato visitarlo, no es algo pesado, ¿no? Y entonces, yo conozco también una señora que tiene un carácter muy difícil y el doctor dijo, ¿no? En algún momento un psiquiatra dijo, hay que darle Aldol a esta señora. Y él dijo, pero no lo va a tomar, dijo, no lo va a tomar. Total que la señora también es creyente. Y a la señora le dijeron, tome el Aldol. Y yo también le dije que tome Aldol. Y la señora escuchó y empezó a tomar el Aldol. Y me contaron que cuando le contaron al psiquiatra, el psiquiatra dijo, eso es un milagro, dijo, no lo puedo creer que la señora esté tomando el Aldol. Sencillamente no lo puedo creer. Porque pacientes de ese tipo no aceptan medicación, porque para ellos están perfectos. Pero la obra del Espíritu puede hacer cosas que salen del alcance, de la visión, a veces limitada de un psiquiatra o de un psicólogo. Entonces, en ese aspecto, hermanos, no nos sintamos menos que un psicólogo, que un psiquiatra. Si estamos bien agarrados del Señor, si tenemos la sabiduría del Señor, si nos preparamos, podemos hacer muchas cosas positivas. Y esto, como nuevamente digo para cerrar ya el tema, no desmerece el conocimiento o la experiencia de un psiquiatra. Hay casos, como yo les he dicho desde un principio, ¿no?, que escapan al conocimiento de un consejero, que tenemos que referirlos a un pastor. Y hay casos en que, aparte del pastor, necesitamos un apoyo psiquiátrico o psicológico, porque los psicólogos o los psiquiatras tienen herramientas que pueden ayudar a las personas. Pero eso no significa que nosotros seamos menos que un psiquiatra o menos que un psicólogo. A veces el Espíritu Santo tiene más poder que el poder que tiene un psiquiatra, incluso en un caso psiquiátrico. Entonces, no nos sintamos menos, pero tampoco dejemos de recurrir a estas personas que tienen estudios, que tienen conocimiento. Muchas veces hay personas que tienen desequilibrios químicos en el cerebro, basta darles litio, por ejemplo, y con el litio se estabilizan. Usted no les da los suplementos de litio y la persona empieza a actuar cada vez de peor manera. Le da el litio, la persona se tranquiliza bastante y lleva una vida bastante normal. ¿Ok? No sé si hay algún comentario de esto y ya empezamos de una vez con el capítulo 5. No sé si alguien quiere añadir algo y aprovecho para saludar a la hermana Nelcy y a la hermana Jessie que se han añadido. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo está, Perdón, estoy Buenas tardes, almorzando. hermano Fernandito, ¿cómo está? hermana Nelcy? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, si no hay ningún comentario, entonces empezamos con el capítulo 5. A ver, voy a compartir.
A ver, disculpen que no lo he abierto. Ya, muy bien. Lo primero que me llamó la atención en este capítulo fue que vimos que hay varios tipos de consejería. Y un primer tipo que se ve es la consejería de apoyo. ¿Qué es la consejería de apoyo? Nosotros sabemos, hermanos, que hoy en día en el mundo hay mucha soledad, hay mucha gente sola y desgraciadamente incluso en la iglesia hay soledad. Nosotros tenemos un problema en Lince. Lince es una mega iglesia y al ser una mega iglesia es fácil ver a tantos que perdemos de vista al individuo. O sea, podemos estar con 5 personas, pero superficialmente, o con 10 personas, pero superficialmente. No hay ese vínculo en profundidad que sí existe en una iglesia pequeña. Yo no sé si algunos de ustedes han estado en una iglesia pequeña. En una iglesia pequeña usted falta un miércoles de oración y el sábado o el domingo le están preguntando, ¿y qué pasó que no viniste el miércoles? Todo el mundo se da cuenta si usted está o no está. Si usted llega triste, no falta alguien que se dé cuenta y que le pregunte, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué te está sucediendo? Siempre hay oportunidad para conversar uno a uno, para relacionarse. El pastor o los pastores tienen más tiempo para cada uno, porque como la iglesia es pequeña, todos se están fijando en todos. En una iglesia como Lince es fácil estar en anonimato y es fácil también que una persona incluso deje de asistir a la iglesia y nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, ¿no? Yo me veo con el hermano Roberto, por poner un ejemplo, solamente los martes, ¿no? Después yo no me encuentro con él los domingos, no me encuentro con él los miércoles, no nos cruzamos, ¿no? Creo que lo mismo sucede con varios, ¿no? O sea, creo que con Jesse solamente me veo uno que otro miércoles, con la hermana Nelcy también, a veces los miércoles. O sea, somos tantos en la iglesia que a veces no nos vemos, no nos encontramos, ¿no? Al pastor Mondragón también lo veo a veces los miércoles, ¿no? Entonces, bueno, aparte de los martes, claro, estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque por la cantidad de gente que hay, ¿no? Entonces, muchas veces en una iglesia como Lince hay mucha soledad y eso es algo que debemos de tener cuidado. Parte de nuestra labor como iglesia es apoyarnos unos a otros. Y a veces la gente viene a buscar consejería justamente porque se encuentra solo. Yo he hablado con 2 hermanos que no están yendo a la iglesia. Uno está yendo a otra iglesia, otro no se está congregando lamentablemente. Y los 2 me dijeron que se habían sentido muy solos en la iglesia de Lince. Y a mí me dio pena esto, ¿no? Porque realmente somos tantos y a la vez estar solos, ¿no? Pero lo que pasa es que justamente la cantidad va en contra de nuestro cuidado mutuo. Tenemos un lugar privilegiado como consejeros para ver a las personas, para cuidar, ¿no? Y en este aspecto, yo le pediría, disculpen que haga una mención personal, ¿no? Por ejemplo, las hermanas Giovanna y Carmen, que ahorita no están en la reunión, creo que han tenido que salir, me comentaban, ¿no? Que ellas todavía no tienen un ministerio en la iglesia, y yo les decía, vean a los hermanos que están solos, ¿no? Si ven un hermano que está solo... Ya estamos, Ah, ya estamos. ay, hermanita, no Estamos escuchando todo. Ya, pensé que habían salido, disculpe. Yo les decía, busquen esas personas, ¿no? Que están solas,
acérquense, conversen con ellos, escúchenles, oren, ¿no? O sea, bueno, no les dije que oren, pero ahora les estoy diciendo, ¿no? Oren con ellos, ¿no? Porque a veces hay mucha gente, hermanos, en la iglesia que está solitaria, ¿no? Y a veces el Señor nos usa para bendecir, para ayudar a las personas. Cuando hemos hecho las llamadas telefónicas como Ministerio Bethesda, hemos encontrado que muchas personas se han alegrado mucho, ¿no? De que la iglesia se haya acordado de ellos. Les comento esto porque yo recibo los informes de los guías. Hermana Nelsi, creo que usted ha tenido experiencias al respecto, ¿no? ¿No le estamos escuchando? Sí, sí, hermano Fernandito. Ahora sí. ¿Qué observó usted cuando ha hecho sus llamadas? ¿Cómo reaccionaba la gente? Sí, cuando se les llama normalmente, bueno, buenas tardes, hermano Fernandito, buenas tardes a todos. Sí, cuando se les llama, en su mayoría, primero se desconciertan que quiénes somos. Una vez que nos presentamos, todo ya un poco toma más confianza y luego de ahí ya nos empiezan a contar, ¿no? Cuando ya les decimos que somos de parte del pastor y todo ello. Pero en su mayoría de ellos, como o sea, se han alejado a veces por lo que han perdido un ser querido. Si ha sido un tío o alguien, es más suave. Normalmente lo han pasado, pero si era papá o mamá, es lo que es más fuerte, o abuelito, es más fuerte que ellos regresan. Entonces, a veces están alejados y necesitan que se ore por ellos, ¿no? Entonces, pero como ya hemos estado llamando más o menos nosotros al año que han estado pasando, ya han tenido ayuda de a veces de sus células o le han llamado a algunas personas y han estado ya por eso mucho más tranquilo. Pero si se hubiera llamado a los 3 meses, creo que deberíamos haber ido a hacerles visita porque la mayoría, según ellos lo que cuentan es que han durado de 6 a 1 año, ¿no? El poder asimilar la pérdida del ser querido que ha tenido. Entonces, eso es lo que se ve, ¿no? Y como le decía, hay 2 chicas que hasta ahora ni siquiera vuelven, ¿no? Por la pérdida del abuelito y ni siquiera se dejan contactar. Entonces, por eso es que hay que estar, como dices, hermano Fernandito, hay que estar tras de las personas, ¿no? Basta que se les vea, hay que tratar de que estén juntos. Por eso justos creo que han hecho eso de zonas. Por aquí la zona tal, para que puedan sentarse y juntarse ahí, ¿no? Poder llegar y decir, ay, ya, mira, hola, ¿cómo estás? Y hablar con ellos. Porque eso sí, yo también como anfitriona que soy, a veces yo paro observando atrás, ¿no? Los días miércoles o los domingos que muchas personas paran solos llegan y luego se van. Entonces, al menos les saludamos, se sienten contentos, pero sería lindo que sus propias zonas pudieran hablarles, ¿no? Decirle, hola, ¿cómo estás? Porque los domingos hay ancianitos que cuando a veces sin querer les digo, hermano, qué lindo haberle visto, qué bonito, se emocionan y se quedan bien, gracias, hermana, dicen, ¿no? Y se alegran. Entonces, eso es lo que falta, ¿no? A veces cuando los vemos entrar, algunos mueven su cabeza nomás y se pasan, ¿no? Pero en realidad un saludo alegre que le das a una persona es bastante y creo que por eso regresan ellos mucho más, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta, hermano Fernandito. Sí, y a veces también yo algo que he notado es que al haber células, un problema que hay, que no debería de ser ya, pero un efecto, digamos, eh, indeseado, es que la gente, como tiene todo su grupito de amigos en la célula, termina el culto y ¡pac! Se junta la célula. Y están contentos entre la célula, pero ¿qué pasa? Que esa gente que, como dice la hermana Nelsi, está sola, está que no conversa con nadie, ni nos fijamos en ellos, los pasamos por alto. Y a veces es conveniente también tener los ojos abiertos, ¿no? O sea, está bien, yo debo estar con mi célula, es bueno eso, pero también darme un tiempo para mirar al otro, ¿no? Para mirar al del costado, para mirar quién está solo, ¿no? Y de repente, bueno, ahí, hermana Carmencita, hermana Giovanna, como les decía, de repente, por ejemplo, con una persona como la hermana Nelsi, que es anfitriona, ¿no? Que ella está observando todo y ella sabe, esa persona está sola, de repente se pueden poner de acuerdo con la hermana Nelsi, ¿no? Y la hermana Nelsi les puede pasar un dato, ¿no? Miren, tal persona, si pueden acérquense, porque le veo que siempre llega sola y no habla con nadie, entonces de repente eso es una ocasión de bendecir a una persona, de servirla, de apoyarla. O sea, tenemos que ir buscando estas maneras, ¿no?
Bien, entonces hablábamos que las personas se sienten solas y muchas veces el único apoyo que pueden encontrar es en la iglesia. Miremos este párrafo, por favor, que voy a resaltar. Mientras las ciudades crecen, sus habitantes se movilizan cada vez más. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado? Por ejemplo, yo tenía un amigo muy cercano, se llamaba Freddy, y con Freddy, por cuestiones de mudanza, de cambio de iglesia, por lo que pasamos a vivir en otro sitio, nos distanciamos, ¿no? Y él, que era como un hermano para mí, ahora nos hemos distanciado mucho, ¿no? Otro buen amigo que yo tenía, que se llamaba Aníbaldo, él ahorita está en Turquía, imagínense. Entonces, muchas veces ocurren estas cosas, ¿no? Que personas que hemos querido mucho ya no están, ¿no? Nos hemos distanciado por esa movilidad que hay dentro de la ciudad, ¿no? Después dice, muchas personas están lejos de sus familias. Esto también es por los viajes, por el tema de las mudanzas. ¿Y qué pasa? Dice, por lo que buscan apoyo en sus amigos de la iglesia para contar así con una guía y una ayuda en tiempo de necesidad. Entonces la iglesia es clave en esto. Por otro lado, el libro menciona, ¿no?, que hay personas que parecen estar en constante necesidad de estímulo y seguridad, mientras otros son capaces de permanecer solos. Hay temperamentos, ¿no? Hay personas que les gusta buscar ayuda, hay personas que son independientes, pero todos en algún momento van a tener que afrontar las crisis, ¿no? Y todos en algún momento van a necesitar apoyo de cristianos. Entonces, este es el primer tema que estamos viendo hoy, la consejería de apoyo, apoyar a las personas, ayudarlas. En la consejería de apoyo, la meta no es estimular a los aconsejados a desarrollar una dependencia infantil e inmadura del consejero. Muchas veces tendemos a asumir el rol de papá o de mamá del aconsejado, y esto no es bueno, hermanos. Esto ya lo hemos dicho otras veces, pero lo quiero volver a enfatizar. Nosotros tenemos que ayudar a la gente y luego soltarla. Que la gente siga caminando sola de la mano con el Señor. O sea, sola respecto a seres humanos, pero cogida del Señor, de su palabra, dependiente de la confianza en el Señor, del poder de la oración. No que la persona se acostumbre a que nosotros somos como su muleta o su... ¿Me entienden? No la persona que les está guiando de la mano todo el tiempo. A veces también, lamentablemente, nos gusta, por nuestra carne, nos gusta sentirnos importantes. Nos gusta sentirnos, no puede vivir sin mi apoyo. Entonces nuestra carne se goza, ¿no? Y el enemigo nos dice, mira, qué lindo, sin ti no podría hacer nada. Y lo que el enemigo logra con eso es crear una persona que no depende de Dios y no depende de nosotros. Y por otro lado, nosotros no quedamos libres para ayudar a otros, porque estamos encadenados con esta persona. Eso no es sano. Respecto al apoyo, perdonen, es más saludable, ya. Hay 4 cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que enseñarle a la persona a afrontar sus problemas. No simplemente sufrirlos, sino afrontarlos. Hay gente que se queda revolcando en su dolor, pero tenemos que enseñarle cómo afrontar el problema. De repente la persona nos dice, estoy en una necesidad económica terrible, cargado de deudas. Ya, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Qué se puede hacer? Mi esposo me trata muy mal. ¿Qué se puede hacer al respecto? Mi hijo es rebelde. ¿Qué se puede hacer al respecto? Tenemos que ayudar a la persona a afrontar el problema que tiene, no simplemente a quedarse sufriendo eso. Lo segundo, responsabilidad. Nosotros tenemos que ayudar a la persona a que asuma la responsabilidad de lo que le sucede. A veces a las personas les gusta sentirse que son simplemente víctimas de lo que están pasando, pero muchas veces las personas tienen una responsabilidad en lo que les sucede, solo que no quieren asumir, solo que no quieren darse cuenta
bueno, esto que me pasa también es mi culpa por esto, por esto, por este otro. Es mucho más fácil culpar a otros, pero nosotros debemos de tratar de ayudarles a aceptar responsabilidades. Y esto no es fácil. Por eso el rol de consejero no es ser una perita en dulce, no es ser una persona que le cae bien a todos. Muchas veces vamos a tener que decir con mucho tacto, con mucho cuidado, decir cosas que a la persona no le van a gustar, pero que son necesarias. Tercero, aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar. Esto es opuesto a lo que dijimos hace un rato de afrontar el problema. ¿Se acuerdan que yo les dije que no estar pasivos frente al problema, sino actuar respecto al problema? Pero hay algunos problemas en los cuales no se puede actuar. Por ejemplo, mi caso, hace un año y pico, murió mi padre. ¿Cómo puedo afrontar yo eso? Ya no hay forma de afrontar ya. Tengo que aceptar lo que ha pasado. No puedo hacer nada al respecto. Yo no puedo hacer nada para que mi padre vuelva a la vida. Pero en este caso sí me toca simplemente aceptar lo que ha sucedido. El esposo se fue, está con otra mujer, tiene 3 hijos con ella. Tenemos que aceptar eso. Eso no lo podemos cambiar. Estamos. Perdí la visión. Tenía diabetes, la diabetes generó retinopatía, no me acuerdo cómo se llama, y me quedé ciego. No me queda más que aceptarlo. Y a veces tenemos que ayudar a las personas en ese proceso de aceptar lo que ha ocurrido, con mucho tacto nuevamente. Y lo último, el cuarto, comunicarse con familiares, amigos, otras personas y movilizar los recursos necesarios para manejar los problemas. A veces las personas, y esto tiene que ver con afrontar el problema, quieren hacer solas todo, pero a veces tenemos que hacerles ver, mira, tienes que pedir ayuda a tus hermanos, ¿por qué mejor no te vas a vivir a la casa de tal? ¿Y por qué no haces tal cosa, tal otra? O sea, que la persona se deje a veces de orgullos o de vergüenzas y vaya y pida ayuda a otros, ¿no? A veces es algo tan simple como decirle, pero mira, ¿por qué no comentas a los hermanos de la iglesia que estás sin trabajo y a ver si alguien por ahí te ayuda a encontrar un trabajo? O no tienes dónde ir, de repente alguien te puede alquilar un cuarto, porque hay gente que te conoce en la iglesia, o porque no te vas a vivir donde tus primos un tiempo, cosa que ahorras y luego pagas tus deudas y luego ya puedes volver a vivir tú solo. Es decir, guiar a la persona a que levante la mirada, ¿no? Porque a veces la persona está tan ahogada en su problema, hermano, que no ve bien. Yo a veces pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hablo con personas respecto a esto, yo le digo, ¿tú me ves bien mi nariz? Me dicen, sí, claro, yo no puedo ver mi nariz. Está tan cerca a mí que no la puedo ver. O a veces les pongo otro ejemplo, ¿no? Les digo, mira, puedo mirar mi mano con claridad ahí, pero ahora ya no la puedo mirar mi mano bien. Cuando pego mi mano a mi cara, ya no la veo bien ya. Está demasiado cerca, ya la veo borrosa mi mano. En cambio, cuando está más lejos, la veo mejor. Nosotros como consejeros miramos el problema más de lejos. Lo miramos y lo vemos con nitidez y nos damos cuenta hay que hacer esto, esto, esto. La persona, en cambio, tiene el problema tan cerca que no lo logra ver bien. La persona está confundida. Y parte de la consejería de apoyo es tomar estos 4 pasos para ayudar a la persona a buscar soluciones. Como les decía, recapitulando, afrontar el problema, no simplemente ser víctimas, asumir responsabilidades, aceptar lo que no se puede cambiar y buscar apoyo en otras personas para poder afrontar los problemas. Todo esto es lo que tenemos que hacer respecto a las situaciones de problemas. Bien, hasta acá algún comentario, hermanos, de alguno de ustedes, algo que quieran comentar o contarnos, alguna experiencia, algo que enriquezca. Hoy día están silenciosos, no sé qué ha pasado.
Algo ha pasado. Bien, o de repente estoy más aburrido que de costumbre hoy día. Vamos a ver algunos pasajes. Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Este versículo podría ser una de las claves para el consejero que da apoyo a otros hermanos. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren lo que dice ahí: exhortaos los unos a los otros cada día. Y de eso también nos habla Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es interesante que la Biblia nos habla de que al congregarnos, el congregarnos es para exhortarnos, para animarnos unos a otros, para fortalecernos unos a otros. A veces me da pena cuando veo que en la iglesia nos reunimos y todo el tiempo estamos bromeando, conversando cosas ligeras, salimos de repente a dar una vuelta y todo es conversar trivialidades, comentar de repente de algo en común, ¿no? A veces yo veo los jóvenes comentan de películas, de series que les gusta ver, y a veces no tomamos un tiempo para exhortarnos mutuamente. Esto es importante. Siempre preguntarle al otro: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? Y escuchar atentamente la respuesta. Porque a veces la persona nos dice: bien, ya, y pasamos a hablar de otra cosa. Y no nos damos cuenta que en ese tono, bien, la persona nos está mostrando: estoy en problemas, estoy pasando algo. Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario? Bien, continuamos. Sí, es bien cierto lo que dice hermano Fernando, porque detrás de ese bien a veces hay una necesidad tan grande de tantas cosas por las que la persona está atravesando, ¿no? Y, y es bueno mirar bien a la persona, su semblante, ¿no? Porque uno se puede decir bien, pero su mirada, su semblante denota que no es así, sino entonces uno tiene que ser bien observador de esas cosas y darse cuenta, ¿no? Y como digo yo, siempre pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿no? Que nos ayude en esa tarea, en ese afán que tenemos de auxiliar, o sea, en la congregación, animarnos, ¿no? Y de repente conversar, hacer un paréntesis saliendo y conversar y de repente darle una ayuda, ser de gran ayuda para esa persona. Y al hacer eso, hermana Carmen, estamos construyendo ese carácter del consejero del cual hablábamos en el capítulo 1. El consejero, cuando se preocupa por los demás, cuando ve a los demás, está forjando un carácter que le va a ayudar en toda su labor de consejería. Porque el carácter de preocuparse por otros es básico para el ministerio de consejería. La persona nota cuando realmente nos preocupamos por ella. ¿Alguien más? Sí, hermano, sí, quería comentarles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, ¿no? Cuando él se quiso acercar, cuando recién él se acercó a Cristo, Cristo se le mostró, ¿no? Y él quiso acercarse a los apóstoles le huían, ¿no? Porque tenían temor por los antecedentes que él tenía, que había perseguido a la iglesia. Y si mal no recuerdo, fue Bernabé quien lo acercó, lo vio, ¿no? Y lo acercó a los hermanos, ¿no? Y debemos pensar que muchas veces también pueden haber grandes personas que pueden llegar a ser grandes hijos de Dios, ¿no? Pero al estar solos y nosotros no acercarnos y traerlos a la iglesia, se pueden sentir incómodos y irse a otra iglesia o irse a otro lugar, ¿no? O alejarse de la iglesia, ¿no?
O peor Entonces es tendríamos el que mundo. tener en cuenta. O lo Claro, que es peor, alejarse del todo. exacto, ¿no? Entonces debiéramos estar bien atentos a eso que usted comenta, que comenta esta parte del libro, ¿no? Sí, hermano. Si el Rey de Reyes se dignó acercarse a nosotros, los seres humanos, ¿cuánto más nosotros no debemos de acercarnos a nuestros hermanos más humildes o más pobres o más viejitos, ¿no? Eh, a veces, lamentablemente, nos gusta juntarnos con la gente que está bien, ¿no? Pero a veces también tenemos que juntarnos con aquel que de repente es el olvidado o el marginado, ¿no? Yo recuerdo hace años el pastor Adolfo Betancourt, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Adolfo Betancourt es uno de los pastores más destacados que yo he conocido. Él actualmente dirige la misión suiza y el hermano Betancourt es una persona de muy buena presencia también, ¿no? Aparte que es un hombre muy inteligente, muy preparado, con una prédica excelente. Y él contó, ¿no? Él fue a un congreso y como iba a hablar de un tema misionero, él se vistió como un serranito, ¿no? Se vistió con poncho, se puso su sombrero, sus sandalias en los pies, ¿no? Y él cuenta que él estaba así sin levantar mucho la mirada, porque si él levanta la mirada, pues se le ve, él es blancón, ¿no? De ojos claros, ¿no? Pero él estaba así medio con la cabeza baja, un poco como para que no se le note mucho, ¿no? Y él dice que estuvo parado ahí en la iglesia, porque llegó temprano, y la gente dice que pasaba, repasaba a su lado, y nadie lo saludó. Nadie le dio la mano, nadie le dio la bienvenida, nada, cero. Y cuando él salió al frente, él comentó eso, ¿no? Él dijo, yo he estado parado casi media hora allí, esperando a que empiece el congreso, y nadie me ha saludado, ¿no? Y él hacía esa mención, ¿no? Decía, cómo a veces nosotros tenemos la mirada atenta para los que nos gustan, nos caen bien, ¿no? Son los más populares, pero el hermanito que nadie le da bola, pues nosotros tampoco le damos bola, ¿no? Es muy pobre, es muy humilde, es muy viejito, es una persona extraña, entonces, ahí nomás, ¿no? Ahora, bueno, ya, creo que ahí lo dejamos esto porque ya iba a entrar yo a otro tema, pero mejor ahí nomás. Continuemos. Aparte de la consejería de apoyo, tenemos que la consejería también tiene que hacer confrontación. Esto ya lo hemos mencionado también, no voy a parar mucho aquí. Recordemos que a veces nos toca decirle a la persona, hermano, hermana, esto está mal. Acá hay que corregir esto. Esto no le agrada al Señor. Y nuevamente, tenemos que resaltar que el consejero no está para decir lo que la gente le gusta escuchar. El consejero está para decir lo que viene de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice salir con una persona casada está mal, nosotros tenemos que decir, mire, usted no puede estar saliendo con esta persona que es casada. No, pero que no pasa nada, que solamente es mi amiga. No, 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 momentito. Entonces tenemos que ser claros al hablar, ¿no? Esto obviamente con mucho tacto y como dice aquí, el consejero cristiano no pretende juzgar a otros, condenar o criticar. No vamos tampoco con el palo, ¿no? Sino dice con espíritu de amor y amabilidad. Entonces tenemos que, aquí hay un equilibrio, ¿no? Esto ya lo hemos hablado antes ampliamente, pero tenemos que ser claros y recordar que cuando le decimos a la gente y le advertimos, lo estamos haciendo por su bien. Pero nuevamente repito, mucho cuidado cómo hablamos, hermanos. A veces, como dice la Biblia, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. A veces somos muy duros para hablar y hay que tener cuidado con esto. Y no disfracemos nuestra dureza de, no es que yo le estoy hablando claro la palabra de Dios. No, a veces simplemente lo que ocurre es que nos gusta golpear a las personas y nos sentimos fuertes en ese momento. Cuidado con eso. Muy bien, creo que este tema ya lo hemos visto bastante. Recordar que
cuando confrontamos, recordamos que estamos hablando de un pecador a otro. Nosotros somos pecadores, hermanos. Hasta el mejor de la iglesia es pecador. Entonces no estamos hablando de santo a pecador, estamos hablando de pecador a pecador. Y tenemos que dejarlo notar en nuestras palabras. Yo también soy como tú, yo también tengo mi carne, yo también tengo mis tentaciones, pero no podemos entregarnos a nuestra carne. Tenemos que luchar. Y hermano, yo te animo a que luches. Yo te animo a que dejes ese pecado. No sé si alguien quiere hacer un comentario de esto o pasamos al siguiente punto. Hermana Jessica, disculpe, creo que no le he saludado. Bienvenida. Nadie. Ya, continuamos entonces. Siguiente punto, consejería educativa. ¿A qué se refiere esto? Muchas de nuestras conductas y de nuestras reacciones son reacciones que hemos aprendido de niños o de jóvenes. Y estas conductas tienden a quedarse. Y no siempre son correctas. Yo estoy recordando una pariente ahorita que me da mucha pena la situación en que ella está. Ella está en una mala situación ahorita. Ella fue hija única. No es una pariente cercana, pero bueno, sí conozco el caso. Yo no he vivido con ella nunca, la he tratado muy poco, pero sé el caso. Ella era hija única y fue una niña muy bonita. Entonces todo el mundo le engreía, todo el mundo la cuidaba, todo el mundo estaba atrás de ella y ella se acostumbró a que ella se ponía a llorar y ella lograba todo lo que quería. Por ejemplo, no tenía ganas de hacer tarea, quería ver televisión. Hijita, ponte a hacer tarea. Pero mamá, ¿cómo me voy a poner a hacer tarea? Y empezaba a llorar. Y a la mamá se le rompía el corazón viendo esa muñequita llorar. Ya, hijita, no importa, no hagas tu tarea. En el colegio le llamaban la atención igual, se ponía a llorar. Y como todos la querían, todos la veían como la niña linda, ya, le concedía. Hermanos, pasaron los años y ella conseguía un trabajo y le decían, ¿no? Y llegaba tarde, por ejemplo. Le llamaban la atención en el trabajo y ella se ponía a llorar en el trabajo. Y obviamente en el trabajo nadie le hacía caso. A todo el mundo le daba cólera que se pusiera a llorar. ¿Y qué pasó? Que ella la despedían de los trabajos. Nunca duraba en los trabajos. Y lamentablemente con el tiempo fue empezando a desarrollar trastornos psicológicos y psiquiátricos. Cuando ella se empezó a curar, cuando ella llegó a contactar con una iglesia, ella empezó a ir a una iglesia del movimiento misionero y empezó a mejorar bastante. Tuvo una mejoría tremenda en ese tiempo. Lamentablemente, la zona donde quedaba esta iglesia era una zona muy peligrosa. Ella vivía en una zona muy movida. Y como era una mujer bonita, a veces el movimiento misionero hace actividades hasta tarde, ¿no? Y ella se quedaba, le gustaba estar con los hermanos y regresaba a su casa 11 de la noche, ¿no? 11:30, cuando habían eventos especiales. Y la familia estaba aterrorizada que le fuera a pasar algo. Aparte, en el movimiento hay mucha distancia entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, en el movimiento no se ve bien que un hermano acompañe a una chica soltera a su casa, ¿no? Entonces ella se regresaba sola, ¿no? A veces se acompañaba con una hermana a cierto punto, pero llegaba un punto en el cual empezaba a caminar sola a su casa. Entonces la familia le empezó a hacer problema y al final la familia le prohibió que vaya. Y ahí nuevamente vino la decadencia de la chica, ¿no? Y
no, yo he querido ayudar, pero la familia no me ha permitido, ¿no? Como les dije, no somos tan cercanos, ¿no? No sé cuál será la situación de ella ahorita, pero yo vi como esas conductas de pequeña, ¿no? Ese engreimiento que se grabó en esta jovencita, esa tendencia a solucionar todo con el llanto, a ser floja, la fue marcando de por vida, ¿no? Esto que yo he narrado es un caso extremo, pero hay muchas de estas cosas. Personas que se acostumbran a solucionar todo con la violencia, alzando la voz, haciéndose los alterados, personas que se acostumbran a no escuchar a nadie, a no hacer caso a ningún consejo, personas que les gusta vivir en el sufrimiento, aunque parezca tonto lo que digo, hay gente que le gusta sufrir y hay gente que le gusta vivir en el sufrimiento. Hay gente también que le gusta vivir en los problemas, que cuando hay paz, ellos están inquietos, y cuando hay problema, ahí están contentos, ¿no? Y si no hay problema, lo inventan el problema, porque les gusta estar en la confrontación, ¿no? Es su manera de llamar la atención, ¿no? De buscar que otros se fijen en ellos, o de comprobar que los otros ellos les importan, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, se miran a sí mismas como poca cosa. Entonces, el consejero cristiano, con la autoridad de la palabra de Dios, puede ayudar a educar, como estamos viendo acá, ¿no? La consejería puede ser educativa porque le enseñamos a la persona, mira, esta conducta que tú tienes no es de Dios. Acá hay que cambiar. Claro, no se lo van a decir de esa manera, pero me entienden, ¿no? El fondo es ese, ¿no? O sea, tenemos que llevar a la persona a hacerle ver, escucha al maestro. El maestro es Jesucristo. Y el maestro que te enseña cómo tienes que vivir. No puedes hacer lo que tú quieres, no puedes hacer porque siempre, no puedes vivir como siempre has aprendido a vivir, sino como el maestro enseña. Porque el maestro sabe las cosas a fondo. El maestro conoce bien el alma humana. Y la palabra de Jesucristo, el maestro, es la que debe de guiar tu vida. Entonces vamos corrigiendo, ¿no? Esas cosas que la persona cree y que ha adoptado como bases para su vida. Muy bien, de este tema, ¿algún comentario, hermanos? Es muy importante la formación que te den tus padres. Es muy importante, por tanto, la formación que te den tus padres, ¿no? Pequeño. Desde pequeños. Es un adulto bien difícil. Porque ya Corregir muchas cuando uno llega a la adultez es bien difícil a veces. Ya tuviera que ser por obra de Dios ya el corregirnos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, la obra de Dios. O sea, nosotros vamos en el poder del Espíritu Santo, hermanos. No olvidemos. Desde que empieza la consejería tenemos que estar orando, Señor, guíame, Señor, ayúdame. Señor, utilízame en este tiempo para poder bendecir a mis hermanos o a mi hermano con el que estoy hablando o a mi hermana. Señor, ayúdame, utilízame tú. Porque como bien dice la hermana, a un adulto no lo vamos a cambiar. Normalmente nuestras palabras no van a servir de mucho, pero si está la guía del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo obra maravillas, hermanos. Tú sí puedes formar. Darnos en él, ¿no? Pero no es fácil muchas veces. Pero también hay algo que mucha gente que se ha acostumbrado a no escuchar a nadie, cuando saben que viene de la Biblia, ya le prestan otra atención, un respeto especial hacia lo que les estamos explicando. Ya la persona no lo mira como que un ser humano se lo dice, sino como que Dios le dice. Entonces muchas veces podemos aprovechar eso, el poder de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, cuando estamos corrigiendo actitudes que no deben de ser en una persona. Hermanita María, buenas tardes. Muy bien. Hermanos, son las 5:05. Disculpe, hermanita María, que usted recién ha entrado y justo vamos a hacer la pausa. Vamos a tener una pausa de unos minutos para luego continuar. ¿Está bien, hermanos? Sí, hermano. Sí, hermano, está bien. Entonces, continuamos en unos minutos
5 minutos vamos a parar y de ahí continuamos con la segunda parte del tema. Permiso. Dame, dame. No se desconecten, solamente mutéense si desean y luego Voy a tomar- apaguen su cámara como deseen.
Muy bien, hermanos, ya vamos retomando. Manita María ya está de vuelta. No, no se le escucha. Está muteada, hermanita. Ahora sí. Diga, hermanita María. Primeramente quiero pedirme mil disculpas, hermano, por entrar muy tarde, No, no se preocupe. porque he estado ocupada, hermano, entonces no sé, seguro ya terminó la clase, por de casualidad he entrado, todavía están. Sí, no se preocupe, falta la mitad, hermana. Ay, hermano, qué bendición, al menos he podido alcanzar, hermano. Ya, Mi hermano, hermano. continuamos. Entonces, hermanos, ya están Jessy, hermana Mónica, hermana Nelcy, Lucy. Acá estamos, hermano. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Habíamos entonces hablado de que esta consejería educativa muchas veces corrige conductas que no son buenas o pensamientos que no son buenos. La vez pasada hablábamos, ¿no?, de que muchas veces tenemos que buscar cambios en los pensamientos, cambios en las acciones, cambios en los sentimientos. Entonces, muchas veces nosotros como consejeros tenemos que ayudar a la persona a aprender una nueva manera de hacer las cosas. Y aquí entra mucho, hermanos, el sentido común del consejero. Por eso en la Biblia, si ustedes se dan cuenta, la Biblia habla mucho de los ancianos de las iglesias. O sea, los pastores se quiere que sean personas con experiencia de vida. ¿Por qué? Porque la experiencia ya ha permitido que uno aprenda muchas cosas. Entonces, podemos ayudar a los otros, ¿no? En la Biblia hay un pasaje que es muy interesante, que dice, habla de que las mujeres ancianas, a ver, déjenme un segundito buscar el pasaje. Lo que pasa es que recién se me acaba de ocurrir, ya, Tito 2:4. En Tito 2:4, ¿qué dice? Lo voy a buscar. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, ¿qué vemos aquí? Que la mujer cristiana mayor, anciana, debía de tener esta responsabilidad de enseñar a las mujeres más jóvenes. Lamentablemente esta costumbre se ha perdido muchas veces. Muchas veces no vemos eso en la iglesia, ¿no? Yo recuerdo cuando yo me convertí en una iglesia muy pequeña, una iglesia que tenía más o menos 100 personas, y ahí sí, ¿no? A veces las hermanas mayores se me acercaban y me hablaban, ¿no? Yo estaba solito ahí en la iglesia, no, todavía nadie de mi familia se había convertido. Yo tenía 15 años, 16 años, y las hermanitas se acercaban y me hablaban, ¿no? Y me aconsejaban, y me enseñaban cosas, ¿no? Y para mí fue una tremenda bendición, ¿no? Esas hermanas fueron como una segunda madre para mí en ese momento, ¿no? Me apoyaban mucho, me enseñaban cosas, me aconsejaban, pero, y acá la palabra lo que dice es un discipulado más continuo de las ancianas para las jóvenes, ¿no? Nosotros esto lamentablemente lo hemos perdido, ¿no? Quizás por el tamaño de la iglesia nos hemos visto obligados a armar grupos en los cuales, por ejemplo, ¿no? Yo me pongo a pensar, Jessy probablemente en su zona, a ella las únicas que le enseñan son otras jóvenes, ¿no? Jóvenes que son más o menos de su edad, ¿no?
Y eso está bien, no digo que no van a aprender, por supuesto que se aprende mucho, pero cuánto más aprenderían si pudieran hablar con una persona mayor, ¿no? Que les contara experiencias de vida, que le dijera lo que ya hemos pasado, ¿no? Igual yo he estado en grupo de jóvenes también, ¿no? Y cuánto hubiéramos querido que hayan hermanos de más años, ¿no? Que nos orienten, ¿no? Algunos de ustedes conocen, supongo, al pastor Augusto Calderón, perdón, al pastor Miguel Ángel Calderón. Su papá del pastor Miguel Ángel es el hermano Augusto Calderón. Y cuando yo tenía 16, Augusto pasaba mucho tiempo conmigo conversando, ¿no? Nos regresábamos de la iglesia y nos quedábamos en su auto conversando como 1 hora todos los sábados en la noche, ¿no? Y mi tío Augusto me enseñó muchas cosas. Yo le hacía preguntas, hablábamos de diferentes temas, ¿no? Y fue una bendición ese tiempo que yo pasé con él, ¿no? Yo le estoy muy agradecido a él por el tiempo que me dedicó. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a las personas, ¿no? Guiarlas. Y esto es parte también del trabajo de consejero. Muy bien, vamos a avanzar. Siguiente punto, consejería espiritual. Perdón, antes de pasar a consejería espiritual, se me estaba yendo. Mucho cuidado con esto, ¿no? Muchas personas, incluyendo los consejeros, demuestran una tendencia a dar opiniones aún acerca de asuntos sobre los cuales no saben nada. Hay que tener cuidado, ¿no? A veces tenemos que saber decir, no sé, discúlpame, ese tema yo no conozco. No estar hablando cualquier cosa. Si hay temas que no sabemos o que no tenemos idea qué decir, mandarlo con otra persona o mandarlo a un pastor, pero no estar contestando cualquier cosa. Si no sabemos, no sabemos. Por ejemplo, a veces a mí me mandaban casos de personas que tenían deudas. ¿Por qué me los mandaban? Porque yo he trabajado en 3 bancos. Entonces, conozco cómo son esos temas de deudas, cuál es la mejor manera de enfocar cuando uno no puede pagar una deuda, ¿no? Entonces, ¿por qué me los mandaban? Porque otros no sabían, ¿no? Pero sabían, Fernando ha trabajado en bancos, Fernando sabe de la parte crediticia, sabe cómo manejan los bancos a los deudores que no pagan mucho tiempo. Entonces me los encargaban, ¿no? Pero hay otros temas en los cuales yo no sé, ¿no? Por ejemplo, a veces me hablan de temas de salud. Mira, no sé, pero tenemos al hermano fulano que es neurólogo, tenemos a la hermana tal que es cirujana. ¿Por qué no hablas con ella? Vamos, le llevo donde la persona, le presento y le digo, por favor, dale un consejo, ¿no? Asuntos legales, yo no sé nada de derecho, ¿no? En derecho soy un 0 a la izquierda. Entonces, busco un amigo que es abogado y le digo, por favor, puedes ayudarnos en este caso, esta persona tiene tal problema. No meternos a hablar cualquier cosa, ¿no? De la cual no conocemos. De la mano con esto, muchas veces debemos de pedir, esto ya lo dije, pero lo voy a enfatizar, debemos pedirle a Dios sabiduría mientras ayudamos a los demás con sus problemas. Esto, hermanos, es clave, clave, clave. Han habido casos en los cuales me han contado problemas y yo no sabía qué decir. Y por dentro yo lo único que hacía era, Señor, ayúdame, Señor, dame palabras, Señor, guíame. Y muchas veces el Señor me daba palabra después, el Señor me permitía que se me vengan ideas, ¿no? El Señor me daba ideas, ¿no? Para ayudar a la persona. Siempre, hermanos, de la mano del Señor, dependiendo del Señor, recordando, nosotros no somos la gran cosa, es el Señor el que hace la obra, ¿no? Y sí, como dice acá al final, no todo consejero debe confiar en el Señor para enseñarles a otros. Muy bien, ahora sí pasamos bueno, al respecto, ¿alguien quiere compartir alguna experiencia de esto que hemos hablado, de esto último? Muy bien, pasamos a la consejería espiritual. Es obvio que como cristianos nuestro fuerte va a ser la consejería espiritual.
Pero a veces, desgraciadamente, nuestra consejería es demasiado humana. Muchas veces los que tendemos a caer en esto más somos los hombres, los varones. ¿Por qué? Porque como varones tenemos una mente muy racional, muy práctica. ¿Y qué pasa? Nos cuentan, hermano, no encuentro trabajo. ¿Y qué hacemos? Le damos ideas, ¿no, hermanito? ¿Y por qué no? Mira, hay una página web que se llama tal, donde te puedes registrar gratis y pones ahí lo que necesitas. Ahí también puedes ver algunas empresas que están pidiendo trabajo. O hermanito, ¿por qué no hablas con el hermano tal que tiene una tienda? De repente él necesita ahí tal cosa, ¿no? Justo lo que tú haces, ¿no? O hermanito, mira, vamos a hablar con los de la célula para ver si ellos te pueden conseguir un trabajo. Somos súper prácticos, ¿no? Pero, ¿dónde está el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy. ¿Dónde está la oración? No la hemos mencionado. ¿Dónde está la promesa de la palabra de Dios? No te dejaré ni te desampararé. Ni la hemos mencionado. Entonces, a veces los varones somos demasiado prácticos y nos vamos a ayudar a la persona, pero nos olvidamos que tenemos a, como dicen algunos, a papá Dios, quien es el que en el fondo está cuidando todo y va a guardarnos de todo, ¿no? Y es nuestro principal ayudador. Y a veces los varones solamente pensamos en lo concreto. Cuidado, ¿no? La consejería debe ser espiritual. Miremos la palabra de Dios, miremos las promesas de Dios, guiemos a la persona a mirar a Dios, decirle a la persona, ora, clama, vamos a orar por este asunto. Por otro lado, en la consejería no debe de faltar una pregunta de este tipo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? Ayudar a la persona a que mire a Dios, a que busque a Dios. No solamente hablar de su problema, no solamente darle promesas de Dios para su vida o para su situación, sino también cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo te estás llevando con el Señor ahorita? ¿Cómo estás con el Señor? Luego dice, el consejero religioso, o sea, cristiano, no tiene igual cuando presta ayuda a las personas a encontrar sentido y propósito a la vida. Aún Freud reconoció que solamente la religión es capaz de responder a las preguntas del propósito de la vida. Imagínense que Freud haya dicho esto. En vista de esto, dice, es triste que muchos consejeros cristianos eviten tratar asuntos espirituales. Entonces, hermanos, cuidemos este aspecto, ¿no? Siempre guiar a la persona a mirar a Dios, a buscar a Dios. Y sobre todo cuando viene alguien que nos dice, no sé para qué vivo, le he perdido el gusto a la vida, le he perdido el sentido a las cosas, me siento que no sirvo para nada. Ahí tenemos una oportunidad de oro para con la palabra de Dios ayudar a la persona. Por favor, ahora sí quisiera que si alguien nos puede compartir algo al respecto, algún ejemplo, alguna vivencia que haya tenido al respecto. Hermano Fernando, Hermanita Lucy. sí, mire, bueno, un poco trayendo a colación lo que usted mencionaba en cuanto a lo que es la consejería educativa, un poco, y viniendo también a ese punto, ¿no? Es, como decían también, es fácil aconsejar, digamos, o no es fácil, pero digamos, uno llega más rápido a un joven quizás, ¿no? Pero a veces cuando son personas mayores es un poquito más difícil. Pero sin embargo, lo que yo en mi experiencia he podido ya ver en el transcurrir de la vida, de los años de cristianismo, es que cuando hay una persona que ha recibido al Señor, ¿no? El Señor pone un espíritu de humildad. Y no es, o sea, esa persona cuando uno le habla es mansa, es humilde y toma las palabras. En un caso, por ejemplo, en mi trabajo hay una señorita que está yendo ya a la iglesia, a la Alianza del Lince, y ella conoció un chico que no era cristiano, y yo le dije, bueno, le hablé, ¿no? Le dije que no estaba bien, ¿no? Que tuviera esa relación,
Y que ella me dijo, bueno, estoy viendo, y al principio un poco me escuchó, ¿no? Pero pasó algún tiempo y le volví a preguntar, ¿no? Le digo, ¿y qué pasó? ¿Cómo te va? Y me comentaba, me decía, no, él no quiere saber nada del Señor, yo ya le he hablado, le he llevado y no quiere saber nada. Así que yo ya tuve que tomar una decisión, que era cortar esa relación. Y yo quiero, amo a mi Señor y le vi ese corazón ya cambiado, ese corazón que más sensible a las palabras, las cosas de Dios, un poco en base a lo que no solamente yo le había dicho, sino también su líder de célula. Entonces, en esos casos, hermano, hay una humildad, hay una sensibilidad cuando esa persona es corregida, ¿no? Porque el Espíritu está obrando, ¿no? Entonces, digamos, ya no depende de uno, sino es el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por ahí, hermanos, como consejeros, creo que tenemos esa apertura, ¿no? Que si esa persona es convertida y si esa persona está buscando al Señor, va a escuchar, ¿no? Va a ser sensible a la corrección, a la llamada que uno tiene para ellos, ¿no? Eso quería, hermano. Y también, hermana Lucy, a veces hay personas que por su carácter, por su temperamento, por sus vivencias, hay personas que son más difíciles también, ¿no? Sí, sí, hermano. Y tenemos que tener paciencia con esas personas, ¿no? Pero también, obviamente, si ya vemos pues, que una persona le hablamos y no hace caso, ya también, ya no es culpa de nosotros, ¿no? Ya hay casos que lamentablemente no se puede hacer nada, ¿no? Porque la persona no quiere escuchar, ¿no? Y como usted dice, de repente hasta ni siquiera es creyente, ¿no? Eso no nos toca juzgar a nosotros, pero puede ser que sea ese el caso, ¿no? Eh, pero hay personas que a veces, por una situación de crisis en la vida, reaccionan mal cuando le aconsejamos. Pero eso no significa que no sean cristianos y que a la larga de repente recapaciten, ¿no? Y enmienden su rumbo, ¿no? Hay muchas personas que en el momento del dolor reaccionan feo, ¿no? Y me acuerdo de una hermanita, por ejemplo, que estuvo en una situación muy parecida a la que usted menciona. Y cuando le hablamos, la hermanita reaccionó mal, ¿no? Y dijo, no es así, él me ama, él me ama, él sí me quiere. Y yo no lo pienso dejar. Bueno, pasaron cosas y bueno, ella se dio cuenta, ¿no? Tuvieron que pasarle golpes, ¿no? Y ahí ella recapacitó y pidió disculpas. Y bueno, hasta ahora siguen los caminos del Señor, ¿no? Ella está bien. Hay personas, hay casos y casos, ¿no? Pero sí, en términos generales, es correcto lo que usted dice, hermana Lucy. La persona que es oveja tiende a tener actitudes de oveja, ¿no? Aquel que es oveja del Señor tiende a tener actitudes de oveja, ¿no? Aquel que es cabrito, que no es oveja, que es cabrito, ¿no? El cabrito es más rebelde, ¿no? Bueno, muchas veces es cabrito porque no es del rebaño del Señor, ¿no? ¿Algo más, hermanos? ¿Qué suena? Tu celular. Ah, ya. Vamos a continuar entonces. Estábamos por ver el tema. A ver, déjenme ver. Ah, ya. Denme un segundito. A veces hay máscaras también en las personas. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando las personas nos presentan una máscara y no se abren a nosotros. Y ahí entra algo que es el discernimiento espiritual que el Señor da. Si nosotros tenemos discernimiento, muchas veces vamos a mirar más allá de las máscaras, hermanos. Pero eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, ábreme mis ojos para ver, para entender qué está pasando. Yo me acuerdo hace años, había un joven que pretendía a una chica, ¿no? Y aparentemente todo bien, ¿no?
pero yo decía, me parece que este chico está viniendo solamente por la chica, no está viniendo a la iglesia por Dios, sino por la chica. Y bueno, yo hablé con ella y le dije, no, ten cuidado porque fulano creo que solamente está viniendo a la iglesia por ti, le dije, ¿no? Ten cuidado, no sé si realmente ha conocido al Señor. Ya hermano, me dijo. Pero bueno, siguieron andando, ¿no? Y al final se casaron en la iglesia y ya yo un poquito que perdí el contacto con ellos, ¿no? Pero después yo los veía que seguían juntos, muy unidos. Y un día me acerqué al hermano y le dije, hermano, te quiero pedir perdón, le dije, porque yo pensaba que tú estabas viniendo a la iglesia solamente por ella, le dije. Y ahora con tu vida me has mostrado que sí, tú venías a la iglesia por el Señor, ¿no? Ay, hermano, no te preocupes, me dijo, se rió, ¿no? Y pasaron como 2 meses, nos encontramos de nuevo. Ustedes saben que hay gente en la iglesia que uno la ve cada mes o cada 2 meses. Y el hermano me dijo, no era de mi zona, ¿no? Y el hermano me dijo, Fernando, quería hablar contigo algo. Me dijo, sí, le digo. ¿Te acuerdas lo que me dijiste? Sí, claro, le digo. La verdad sí era así, me dijo. Yo al principio sí venía por ella nada más. Pero después, como seguía escuchando la palabra de Dios, ya me convertí. Pero en realidad yo estuve viniendo varios meses a la iglesia, no porque me hubiera convertido ni porque me interesara la palabra de Dios, sino por ella. Entonces, yo me daba cuenta, ¿no? Cómo esa vez el Señor me permitió darme cuenta de algo, ¿no? Y eso tenemos que pedirle al Señor, hermanos. Dame discernimiento, dame visión de las cosas, ¿no? Sin perder de vista que a veces nos podemos equivocar, ¿no? Siendo muy prudentes, ¿no? Teniendo mucho cuidado al hablar, porque a veces de repente pensamos que es visión de Dios lo que es nuestra visión carnal. Yesita, ¿querías decir algo? Una pregunta, hermano Fernando. Y en esos casos, como usted, de lo que pensó de esa persona, ¿se debe pedir perdón? O sea, cuando hemos pensado así mal, ¿debemos ir y pedirle perdón o simplemente me doy cuenta y lo confieso delante de Dios y pido perdón? O sea, ¿es necesario ir y decirle a la persona? Muy buena tu pregunta. Yo creo que tienes razón. Normalmente basta con pedirle perdón al Señor y mejor callarse para no crear un problema de repente que la otra persona se pueda molestar, ¿no? Lo que pasa es que con este hermano, en esos años que él se casó y empezaron a tener hijitos con la hermana, nos hicimos amigos, ¿no? Entonces llegamos a tener una amistad, ¿no? Y yo más lo miraba a él y más yo admiraba cómo él era como esposo y más yo admiraba su cariño. Y yo la verdad personalmente sí me sentí mal. Entonces como yo sabía que ya había una amistad fuerte con él, a pesar que no estábamos en la misma zona, a pesar que nos veíamos poco, hubo momentos en los cuales pudimos conversar bastante. Yo antes había sido muy cercano a la familia de ella, entonces había momentos en los cuales fui a su casa, ¿no? Los traté. Yo realmente, como una manera de decirle también te felicito por tu labor como esposo, fue que yo le quise decir esto, ¿no? Pero es correcto lo que dices, Jesse. Normalmente es mejor quedárselo para uno si uno cometió un error, ¿no? Pero yo tuve ese sentir en ese momento de pedirle disculpas, ¿no? Porque sí, en cierto momento, por lo que yo había estado pensando, ¿no? No sé si está claro lo que digo. Yo creo que tienes razón, que es mejor guardárselo uno, ¿no? Creo que tienes razón. Pero yo tuve ese sentir, ¿no? Porque yo lo consideraba mi amigo a él, ¿no? Lo considero mi amigo, ¿no? Gracias, hermano. Hermano Fernando, en ese caso yo en cambio estoy de acuerdo con usted porque sí es bueno, o sea, decirlo, ¿no? Y además, como ya decían, hay que orar al Señor para que Él mismo nos diga qué es lo que se tiene que hacer. Y en este caso, él era su amigo y creo que a un amigo hay que decírselo, ¿no? Porque si no, no somos amigos. Entonces, yo pienso que sí está bien lo que hizo usted y decirlo es lo mejor que se haga, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaría que mi amiga me lo diga,
así sea malo, trágico, lo que sea, pero si me lo dice, yo voy a sacar mucha experiencia de esas cosas. Pero mientras no me lo digan y se callan, ¿cómo uno empezamos a crecer? ¿Cómo crecemos? Tenemos que crecer cuando nos lo dicen, ¿no? Entonces, yo creo que está bien lo que usted lo ha hecho. Lo que pasa, hermanita Nelcy, es que creo que en ese caso no le ayudaba nada a crecer a él saber de mi error, ¿no? O sea, o de mi supuesto error, ¿no? Eh, por eso es que pienso que en términos generales Jesse tiene la razón. Ahora, obviamente, si vamos a ayudar a madurar al otro, definitivamente hay que tomar la actitud que usted dice. Claro. Pero sí, bueno, es algo incidental, ¿no? A lo que estamos hablando. Creo que no es un tema central, ¿no? Pero a lo que voy es, pidamos discernimiento al Señor, ¿no? Porque el Señor muchas veces nos muestra cosas que con los ojos no se ven, pero el Señor conoce los corazones y el Señor nos va dando luz de lo que está pasando, ¿no? Bueno, eso. ¿Qué más? Estábamos hablando de las máscaras, sí, creo que eso es todo respecto a lo de las máscaras. Y de la mano con las máscaras, a veces las personas nos dicen cosas, por ejemplo, no puedo concentrarme en mis estudios. Y pareciera, bueno, este es un problema mental, un problema psicológico, un problema de repente que la persona no tiene capacidad intelectual para lo que esté estudiando, pero de repente hay un problema detrás, ¿no? Como dice acá, ¿no? Puede indicar que hay un problema espiritual o de repente un problema emocional que está utilizando toda la energía de la persona. En ese caso, nosotros, nuevamente, ¿no? Para enfatizar, tenemos que tener discernimiento, ¿no? Para poder ver más allá de las palabras de las personas. Aquí hay una frase, un pastor escribió, el consejero cristiano siempre debe estar consciente de las implicaciones horizontales y verticales de todo problema humano. Todo problema tiene un aspecto horizontal, es decir, nuestra relación con los demás, lo que estamos haciendo en este mundo, el manejo de nuestra economía, etcétera, pero también hay una relación vertical, una implicación vertical. ¿Cómo va nuestra relación con Dios? Estamos orando, estamos pidiéndole a Dios ayuda, sabiduría, provisión. Entonces, cuando alguien viene a pedirnos un consejo, recordar, parte de nuestro consejo tiene que ser, busca a Dios, pídele su ayuda, su provisión, pídele que Él te solucione las cosas, y parte del problema tiene que ser práctico. Busca a tal persona, ahorra, reconcíliate con tu hermano, etcétera, ¿no? No tengas pensamientos negativos, no estés pensando en lo malo, piensa en lo bueno, da gracias en lugar de estarte quejando, etcétera, ¿no? Descansa más, anda a un médico. Parte del consejo es práctico y parte del consejo es espiritual. ¿Ok? Bien. Pasamos a un tema más, la consejería de grupo. La consejería de grupo tiene que ver cuando hablamos con varias personas a la vez. ¿Algunos de ustedes han pasado por el cara a cara del curso Haciendo la Paz con tu Pasado? Sí, hermano. Hermano Luis, usted también contestó aparte de Jessy, ¿no? Sí, hermano Fernando. ¿Cuál fue su experiencia en el grupo de cara a cara, hermano Luis? Bueno, al inicio éramos algo de 6 y todos compartíamos, ¿no? Y eso se quedaba ahí, lo que se compartía. Y luego ya entrábamos ya con el que dirigía, en este caso el líder, ¿no? El encargado, y ya era un poco más profundo, y de ahí no salía, todo lo que se conversaba ahí, se quedaba ahí nada más. Ajá. ¿Y cuál fue a usted le ayudó algo en particular? ¿Le ayudó? ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Fue algo bueno, muy bueno? ¿Cómo fue su vivencia? Porque yo sé que cada hermano tiene a veces una vivencia distinta. Sí, en ese caso había, bueno, yo sinceramente
dije todo lo que yo estaba pasando, lo que había pasado. Igualmente, ¿no? Las personas decían, ¿no? De dónde venían, su trasfondo, ¿no? Con qué luchaban. Y sí me pareció muy interesante. No me guardé nada, porque la idea era, ¿no? Ajá. Hacer, ¿no? Hacer la paz con el pasado, ¿no? Porque de nada me iba a servir en lo personal de que si de repente guardaba algunas cosas, ¿no? Entonces fui muy sincero y me ayudaron. Y hoy en día, pues, no, la persona que es el hermano Luis Chavil, ¿no? Converso con él y qué tal, cómo estás, ¿no? Y es uno de los hermanos que, bueno, estaba encargado y cómo vas, me dice, pues, ¿no? ¿Y qué ayudaba el hecho de que fuera un grupo en vez de que fuera algo personal, algo individual? Bueno, en lo peculiar que sea un grupo, más que nada, yo lo vi más, más dinámico, porque no tan solo, porque había otras personas que quizás también tenían algún pequeño problema de lo mío, ¿no? O algún familiar que pasaba esto, ¿no? Pero, ¿no? O sea, eso es lo que yo sentía, ¿no? No tan solo yo sentía que era solamente tener ese problema, solamente también otro hermano más, ¿no? Era parecido, no con el mismo trasfondo, pero entonces, eso es lo que yo sentía cuando era con grupo. Perfecto. Yesita, y en tu caso, ¿cómo fue la experiencia? Para añadir lo que comentaba el hermano, también ayudaba por ejemplo, de que habías olvidado algunas cosas y cuando tu otro compañero del grupo hablaba algo de él, de lo que había pasado de niño, por ejemplo, me hacía recordar que yo también había pasado por eso y ahí detectaba cosas como que te has olvidado de eso o esa cosa o eso que te pasó de pequeña, lo has estado como que bueno, en el libro te explican por qué no borras ciertos cosas de tu mente, entonces y te das, y ahí te acuerdas recién, dices, oye, yo también he pasado por lo mismo, y, y ahí hay mucho más enriquecimiento pues entre todos porque te das cuenta de más cosas, y eso ayudaba, ¿no? En el grupo, y también era que en mi primer grupo éramos solamente mujeres, y era como que entre mujeres y nos ayudábamos, y el apoyo, y eso era muy bonito, ¿no? El decir que al otro, oye, yo también, y al ayudarnos, animarnos, orar juntos. Y después en el otro grupo que tuve fue mixto, habían hombres. Ahí sí un poquito como que dije, pucha, pero para las cosas que se va a hablar entre hombres y mujeres, me parecía un poco como que un poquito fuerte, ¿no? Pero bueno, era lo que habían dispuesto en ese momento, ¿no? Ujú. Y igual había que hablar y realmente también entre hombres y mujeres pues había mucho que nos ayudó, ¿no? Como lo ven ellos como hombres, como nosotros como mujeres y también eso ayudaba bastante. Mil disculpas, justo me tocaron la puerta y tuve que ver un tema. Un segundito, por favor. Pero sí te escuché con atención, Jessy, lo que dijiste, el tema de que te hacía recordar cosas, te permitía sacar algunos recuerdos que de repente habían sido borrados y también que comentaste de que, bueno, cuando fue mixto fue diferente, ¿no? Y no era tan fácil como cuando eran puras mujeres, ¿no? Em, Efectivamente, la consejería de grupo tiene esas ventajas, ¿no? Que nos permiten abrirnos, como dijo el hermano Luis, no somos, yo no soy el único que está pasando por esto, ¿no? Escuchar a otros que han pasado por experiencias similares es algo que nos ayuda mucho a, ¿cómo se dice? Abrirnos, ¿no? A sentirnos más comprendidos, a sentirnos mejor frente a lo que estamos atravesando. Entonces, sí, hermanos, la consejería de grupo es muy valiosa. Hay
Nuestra hermana Carmen, no sé si la conocen del grupo, Carmen Kawashima. Ella, su esposo, por ejemplo, ha hecho mucho trabajo con chicos que son adictos a las drogas. Y su esposo es un hermano que ha trabajado muchísimo para la obra del Señor, y él justamente ha trabajado con grupos, ¿no? Tipo centro de rehabilitación, ¿no? Entonces los grupos muchas veces son una tremenda ayuda para las personas, por ejemplo, que tienen vicios. Las personas que son adictas al alcohol, o son alcohólicos o son drogadictos, el tener un grupo les ayuda mucho, mucho, mucho. Marca una diferencia grande. El grupo también puede servir para motivar. En este sentido, las células pueden ser de mucha bendición, pero depende mucho de cómo las trabaja el líder de célula, cómo las trabaja el que es el consejero de ese pequeño grupo. Porque a veces, desgraciadamente, algunas células son solamente células un poco sociales, pero si una célula es correcta, todos vamos a poder compartir nuestras necesidades, orar unos por otros. Obviamente hay cosas muy particulares, ¿no? Que no se van a compartir en grupo, ¿no? Porque pues, no es adecuado, ¿no? Pero hay cosas que sí podemos compartir en el grupo, y otras, bueno, ya las dejamos para hablarlas con el líder de célula nada más, o con un consejero, ¿no? Pero el grupo puede ser de mucha bendición cuando nos ayudamos mutuamente, cuando estamos viéndonos unos por otros. Una variante de esta consejería de grupo es cuando a veces cogemos a dos personas y las ayudamos, o dos o tres personas, ¿no? Por ejemplo, esto me ha pasado con parejas de esposos, ¿no? En especial, bueno, perdón, con una pareja de esposos que he tenido oportunidad de ayudar. Y bueno, me senté con la pareja y empezamos a hablar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces cuando una pareja de esposos sola empieza a hablar, se empiezan a agredir, ¿no? O empiezan a levantar el tono, y al final la conversación se degenera. Cuando hay una persona que ayuda, muchas veces da un tiempo para que hable cada uno, corta cuando la persona ya se está empezando a poner muy cizañosa, ¿no? Muy agresiva. Le dice: un momentito, eso lo vamos a dejar para más adelante, ahorita solamente quiero que me digas tal cosa. Y de ahí va ayudando a las personas a que logren llegar a acuerdos, ¿no? A que logren darse cuenta, eso no está bien, ¿no? Porque mira, cuando tú dices esto, ella cómo se siente. Sí, pero ella me dice tal cosa. Bueno, hermana, tú también, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces uno va ayudando, mediando, para que las personas puedan solucionar problemas. Lo mismo pasa a veces cuando hay problemas entre grupos, ¿no? Problemas entre hermanos en la iglesia. Un consejero puede ser de mucha bendición. Lamentablemente a veces no somos muy conscientes de esto. Denme un segundito. Lamentablemente a veces no somos conscientes de esto, pero en la iglesia hay muchas veces conflictos, y conflictos fuertes, hermanos. ¿Y qué falta a veces? Alguien que medie, alguien que ayude a resolver los problemas entre los hermanos, ¿no? No podemos dejar que los problemas se vayan haciendo cada vez peores. Tenemos que ayudar a que se resuelvan. Bien, creo que eso nomás quería comentar. No sé si respecto a esto de consejería en grupo se les ocurre alguna aplicación práctica o algo que esté a su alcance para hacer. Hermano, sí quería comentar, ¿no? Para muchos varones, ¿no? Somos bien reservados para abrir nuestros corazones ante una persona, por ejemplo, ¿no? Que nos es difícil, nos cuesta a algunos, ¿no? Y si es difícil abrirlo ante una persona, imagínese abrirlo ante un grupo, ¿no? Pero como comentó el hermano Luis, se me quedó la palabra, ¿no? Que él fue sincero y no se guardó nada. Entonces yo creo que esto en realidad libera mucho, ¿no? Abrir el corazón ante un grupo, para un varón, si para abrirlo ante una persona es difícil, ¿no? Imagínese abrirlo ante un grupo, ¿no? Confesar o contar lo que uno ha vivido.
Es difícil, pero al hacerlo así, totalmente y sin reservas, yo creo que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a liberar lo que podemos tener guardado adentro, ¿no? Yo creo que es una muy buena forma, ¿no? De ayudar a los hermanos, de ayudarnos, ¿no? Así compartir nuestras cosas en un grupo, ¿no? Y recibir consejería en grupo y hablar de nuestras cosas más profundas en grupo, ¿no? Porque yo creo que eso nos libera mucho, ¿no? Nos ayuda bastante, ¿no? El reconocer ante un grupo nuestras falencias, nuestras fallas, nuestros pecados que hemos podido tener, ¿no? O lo que arrastramos desde atrás, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno, ¿no? A veces, hermano Roberto, el hecho de estar en el grupo nos ayuda más bien a abrirnos, aunque no lo crea. Yo le entiendo lo que usted dice, pero a veces cuando un valiente por ahí empieza, luego dos, luego tres, ya ser el cuarto es mucho más fácil. O sea, lo que es muy difícil es ser el primero, ¿no? O sea, la mayoría, Claro. o sea, si se logra romper ese hielo inicial, se avanza bastante. Pero el problema es el primero, ¿no? El primero se muere de miedo de hablar, ¿no? Claro, yo creo que sí, ¿no? Eso es lo que quería comentar, hermano. Sí. Yo también quería compartir con el hermano Fernando. Me parece eso es muy bueno, porque en el grupo de las mujeres muchas veces también nos pasa eso, incluso en célula misma. Muchas hermanas vienen sus problemas cargadas, entonces solas ante una persona no van a poder expresarse, pero como dice, solamente falta romper un hielo y ahí poco a poco uno. En mi caso también así ha pasado también. Entonces ahora sin miedo nomás, pues uno tiene que hablar porque somos hijos de Dios, no hay que guardar, ¿por qué tener que decir qué vergüenza, ¿no? Al final Dios es la que estamos hablando delante de Dios, Dios ve todo, escucha todo, ¿no? Entonces a Él tenemos que ir, confesar, hablar, ¿no? Y pedir al Señor que nos ayude. Y entonces, y así yo creo que sí podemos salir adelante, hermano. De verdad que ha sido muy interesante de la consejería, hermano Fernando, lo que está hablando y lo que nos estás aconsejando. Muy bueno, muy interesante. Quería darle muchas gracias y a los hermanos también que recién estoy participando por motivos, por trabajo, eso. Eso es en cuanto quería compartir, hermano. Hermanita María, algo que también me estaba olvidando de mencionar era que muchas veces el compartir en grupo tiene una ventaja, que es que otros pueden aportar también. Por ejemplo, en mi célula me acuerdo que acostumbrábamos preguntarnos unos a otros cómo has estado esta semana, cómo te ha ido esta semana, cómo vas. Entonces la gente empezaba a hablar y poco a poco se iba creando ese ambiente de confianza, ¿no? Porque cuando uno, dos, tres hablaban, me acuerdo que había una hermanita que nunca contaba nada. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero después de un par de meses ya ella también empezó a contar cómo se sentía, cómo estaba, ¿no? Y una ventaja más era que cuando alguien contaba, todo el grupo le aconsejaba, le daba alguna palabrita, alguna promesa, algún sentido de comprensión, de ánimo, para seguir adelante, para surgir, ¿no? del problema, ¿no? Con la ayuda del Señor. Entonces, el grupo en ese sentido era de bendición unos a otros, ¿no? No solamente era el líder de célula el que hablaba, sino todos daban un pequeño aporte para bendecir a esa persona que nos estaba contando su problema. Muy bien. Vamos a continuar. El siguiente punto es la consejería informal, que yo creo que es más o menos obvia, ¿no? Que es cuando uno aconseja en una circunstancia casual, que se encuentra con alguien, que está caminando con alguien, que qué sé yo, ¿no? Entonces sale la conversación y a veces empieza a hablar, ¿no? El hermano luego acá menciona, hace un recuento de los puntos que ya hemos visto antes. Dice, tenemos que escuchar intensa y cuidadosamente, usar preguntas para establecer las áreas del problema, estimular a la persona a resumir el problema,
así como hablar acerca de algunas posibles soluciones, proporcionar toda la información útil que sea posible, ayudar a la persona a decidir cuál es el siguiente paso a seguir y estimularla a la acción, dar a la persona estímulo, inspiración, prometer orar por el problema y no olvidar hacerlo. Si parece necesario dar consejería por un tiempo prolongado, sugiera que se reúnan en otra ocasión para poder tener una discusión más formal del problema. O sea, son las mismas pautas que ya hemos visto, ¿no? Y hay algunas otras que también hemos visto y el autor las está recalcando acá. Bien, luego viene la consejería preventiva. ¿Qué es la consejería preventiva? Aquella en la cual se trata de prevenir problemas que van a venir. Por ejemplo, existe la consejería prematrimonial. Sabemos que Jessie se va a casar. Entonces, ¿qué hacemos? Vaya a su consejería prematrimonial, hermana. ¿Pero por qué? Para prepararse justamente, ¿no? Por lo que ya se va a casar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, esta consejería es una consejería preventiva. Otro ejemplo de consejería, uy, se salió Jessie. Ah, no, ya, yo pensé que se había molestado por la broma. Es una broma, Jessie. Muy bien. Otro tipo de consejería preventiva puede ser la económica, ¿no? Muchas veces los hermanos tienen problemas financieros, más aún en la situación que vivimos, en el país que vivimos. Los hermanos necesitan que se les ayude a organizar su economía, ¿no? En la iglesia, no sé si se han dado cuenta que varias veces han habido cursos. Por ejemplo, había un curso Crown, no sé si se acuerdan, que era para manejar las finanzas. Eso es muy importante en nuestro país porque la gente, desgraciadamente, le están ofreciendo préstamos por todos lados y después están que trabajan como esclavos para pagar la tarjeta, para pagar el préstamo. Las consejerías preventivas de salud también son importantes. Hace poco, qué alegría me dio ver que se dieron todos los temas de salud en la iglesia para las mujeres, ¿no? ¿Se acuerdan? Hubo una serie de temas de salud que se vieron y es una forma de consejería preventiva, ¿no? Entonces, esta consejería preventiva es muy valiosa y siempre estemos con los ojos abiertos respecto a las personas y haciéndole ver, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía en mi corazón conversar con Gustavo, ¿no? ¿Y por qué quería conversar con Gustavo? Porque, bueno, yo como ya soy mayor, yo sé que él está trabajando ahorita, bueno, todos sabemos por qué lo he estado compartiendo, ¿no? Él trabaja en una mina, y bueno, yo quería conversar con él justamente para preguntarle, ¿no? Cómo van las cosas ahí en la mina, cuál es el trato que le dan, etcétera. Porque a veces, lamentablemente, los chicos, como son más jóvenes, no han pasado por eso, ¿no? Y a veces los explotan, a veces hay situaciones que son indebidas. Entonces, a veces uno como mayor, uno le puede decir, mira, cuidado con esto, ¿no? Un poquito, fíjate cómo va aquello, ¿no? Yo me acuerdo, hace muchos años, un tío mío me hizo una pregunta, fue muy directo, ¿no? Me dijo, Fernando, me dijo, ¿tú cuánto ganas? Y bueno, mi papá siempre me había dicho, no estés hablando de tu sueldo, ¿no? Entonces yo no le quise decir a mi tío, ¿no? Y mi tío me dijo, bueno, hijo, no hay problema, me dijo, si no me quieres comentar, no me comentes, solamente te digo, ¿no? Tú eres ingeniero, tú has estudiado en tal universidad, y ahorita por lo que yo sé del mercado laboral, tú deberías estar ganando tanto, me dijo. Y yo no lo tomé en serio a mi tío. Y yo ganaba más o menos la mitad de lo que él me mencionó. Y después recién me di cuenta, ¿no? Caramba, cómo no lo escuché a mi tío, ¿no? Porque mi tío tenía razón, ¿no? Ya en cierto momento hubo problemas en esa oficina, no me sentía yo muy bien, sentía que estaba muy estancado, entonces postulé otro trabajo y me di con la sorpresa que me ofrecían el doble, ¿no? O sea, tenía razón mi tío en lo que me dijo, ¿no? Tú deberías estar ganando tanto, ¿no?
pero a veces no sabemos eso, ¿no? Pero nos ayuda cuando alguien nos abre los ojos, nos aconseja, nos enseña cómo afrontar los problemas en el trabajo, cómo afrontar los problemas en la familia. De repente tenemos una enfermedad, mira cómo afrontar esta situación. De repente no en ti, en tu esposa, ¿no? Hace un tiempo, una hermanita, yo me enteré que una hermana iba a sufrir una histerectomía, o sea, le iban a sacar todo el útero, ¿no? Creo que también sacan los ovarios, ¿no? No estoy 100% seguro, creo que la histerectomía implica ovarios. Y yo había leído un libro cristiano que hablaba de la experiencia de un pastor con su esposa, ¿no? Cuando a su esposa le hicieron la histerectomía, su esposa tuvo cambios de carácter muy, muy fuertes, ¿no? Porque la histerectomía prácticamente es como tener una menopausia en un día, ¿no? O sea, el proceso de la menopausia en la mujer es muy duro muchas veces, ¿no? Pero es un proceso que se da por años. Pero la histerectomía hace que toda esa pérdida hormonal se dé en un día y la persona tiene cambios de carácter terribles, ¿no? Entonces, este libro del pastor narraba con lujo de detalles todo lo que pasaron con su esposa, cómo su hogar casi se destruye, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré que a esta hermanita le iban a hacer la histerectomía, saqué una copia de este libro y se la pasé, ¿no? Y le dije, ojalá te sirva, ¿no? Para la situación que vas a atravesar y si puedes, compárteselo a tu esposo, ¿no? Son pequeñas consejerías preventivas, pero que pueden ser de mucha bendición para nuestros hermanos. No sé si hay alguna opinión de alguno de ustedes, hermanos, al respecto, algún comentario. Muy bien, entonces hemos terminado este capítulo, el capítulo 5. El próximo sábado, como es Fiestas Patrias, les rogaría que nos tomemos un descanso y si Dios lo permite, continuamos el sábado 6 de agosto. ¿Está bien, hermanos? Sí, está muy bien, hermano Fernando. Está bien, Muchas hermano. gracias Sí, por está tu bien, tiempo. hermano Fernando. Correcto, hermano. Entonces, ahora nos despedimos. Dios les bendiga, hermanitos, y gracias por su tiempo, por su paciencia. Espero que les Hola de usted, hermano. todo. Gracias, hermano Nos vemos, Fernando. Gracias, Chao, hermano. hermano. Nos vemos Gracias, mañana. Fernando, por Gracias, tu tiempo. hermano. Gracias. Nos vemos mañana Gracias. domingo. Chao, Lucho. Bendiciones. Chao, Dios Roberto. les bendiga. Chao. Hermanos. Adiós. Bendiciones. Adiós, hermana Marita. Nos vemos.